Toma asiento. Respira. Deja atrás todo lo que esté perturbando tu ser. Desde este momento, dispón tu alma a escuchar el mensaje de Silo en tu programa radial Un Buen Trato. Te acompañan Mónica Toro y Pablo González, quienes te están esperando para ayudar en tu bienestar personal. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este segundo programa de Un Buen Trato. Este programa que hacemos una comunidad del mensaje de Silo. Decimos que empecemos por hacer un buen trato, aprendamos a tratarnos bien, a tratarnos como queremos ser tratados. Y eso tiene sentido en la medida en que nos preguntemos cómo queremos vivir, cómo nos gustaría estar en nuestra vida, cómo nos gustaría relacionarnos con otro. Es una pregunta bien de reflexión, Pablo, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo has estado? Hola, Mónica. Hola a todas y todos, a los vecinos y vecinas de Pudahuel y personas de otros lugares que lleguen a escuchar este programa Un Buen Trato en comunitariaradiotv.cl. Aquí estamos, Mónica, en nuestro segundo programa. Estoy saliendo de un resfriado, como dirían los cantantes. Mi voz no está muy buena. No me pidan que cante hoy en día, pero bueno, aquí estamos contentos. ¿Cómo estás tú? Ojalá que la gente que nos esté escuchando esté en lo mejor posible. Y bueno, vamos por nuestro segundo programa, desarrollando este gran tema de cómo tratamos a los demás, cómo podemos tratar a los demás, así como queremos que nos traten a nosotros. Claro, así que dando la bienvenida, vamos a poner el número nuestro, que es el número del programa Un Buen Trato, es el +569 7966 9110. Vamos a repetirlo, +569 7966 9110. Ahí nos pueden enviar cuando necesiten sus comentarios, sus dudas, sus reflexiones, y también queremos contarles que vamos a tener un espacio dentro del programa para quienes ya nos empiezan a seguir, con una breve entrevista a vecinos o a vecinas de la comuna de Pudahuel, para que nos vayan contando qué les pasa con estos temas, cómo van comentando en sus casas también estos temas que estamos conversando. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando con Pablo sobre este tema de cómo sería el mundo si nos tratáramos mejor, ¿cierto? Bueno, uno parte por cómo sería la comuna, cómo sería mi barrio, cómo sería mi casa, mi hogar, si nos tratáramos mejor. Como que uno va de lo más macro a lo más micro, ¿cierto? Aquello que me toca en mi vida cotidiana. Y le preguntábamos también a uno de nuestros invitados la semana pasada, que nos decía que él creía que esto del tratar a otros no podía ser en base a que si me cae bien a alguien, lo trato bien, y si me cae mal, lo trato mal o ni siquiera lo saludo. Bueno, nos pareció tan interesante que hemos querido retomar con eso, con esa idea, porque es bastante habitual que nos pase eso, ¿no, Pablo? Sí, somos, como conversamos la semana anterior, por lo general muy reactivos. Entonces, como muy bien comentaba Alejandro en la entrevista de la semana pasada, uno tiende a tratar a los demás pensando si son del mismo equipo, si son de mis mismos gustos, de mi grupo de amigos, si tengo algún beneficio con esa persona, como atendiendo a la inversión asegurada que voy a sacar de ese trato con esa persona. Y bueno, es un desafío, por llamarlo así, el poder tener un trato coherente hacia el otro, independiente si está dentro de mi grupos
de amistades, de privilegiados con los cuales yo me relaciono. Lograr avanzar en esa dirección, vemos que es sumamente importante porque nos pone en un plano como de exigencia o de desafío, mejor dicho, que nos haría crecer y seguramente nos haría sentirnos mejor con nosotros mismos, porque veríamos que podemos tener una especie de lealtad con algún principio, con alguna imagen que nos sirva de apoyo en nuestra vida, independiente de los resultados que muchas veces no podemos medir de manera tan exitosa como el sistema o la sociedad nos quiere imponer. Así es. Siguiendo en esa misma línea, tomando esta idea de que vivimos en un mundo donde somos muy reactivos, entonces eso que planteaba nuestro invitado, nuestro contacto, Alejandro, decía que él tomaba la decisión de tratar bien a los demás, a pesar de que a veces a él no lo trataran igual, o sea, no lo trataran bien. Y esa decisión, que es un muy buen tema para hoy, queremos hablar de en qué se basa, en qué podemos decir que se basa esa decisión de querer tratar bien a los demás. En qué momento las personas, los seres humanos, vamos como más allá de esta mecanicidad, de esto reactivo, ¿cierto? Y nos preguntamos más hacia el fondo, más hacia adentro de nosotros, de por qué podría ser que yo quisiera tratar bien a los demás, independiente de que, como todos los días son distintos, uno se encuentra con gente que de repente te va a tratar pésimo, te va a tratar o te va a discriminar. ¿Por qué uno podría optar por tratar bien a los demás? Y esa es una pregunta que me parece súper interesante para el programa de hoy, que yo, al menos en mis reflexiones, lo que hacíamos hoy día para venir a este programa, lo conecto con lo que llamamos el ser coherentes. Ser coherentes por el solo gusto de hacer aquello que a mí me hace sentir bien. Me parece que nadie se siente bien tratando a otros mal. Cosa que uno lo vea cuando ha logrado algo por la fuerza, porque ha gritado más fuerte, porque ha castigado al hijo, por ejemplo, o a la hija, y logra los resultados, o deja de saludar a una persona para que sepa que estoy molesta. Claro, uno logra quizás algunos resultados. Sin embargo, parece que esos resultados, por la fuerza, o como decimos, como en un maltrato, después viene un rebote. No sé si eso lo has sentido, porque cuando yo he sentido ambas cosas, cuando he tratado bien a otro, a pesar de que el otro no me trata bien, es como que siento una alegría, es como que me gustó, me quedé tranquila yo, me quedé como en paz. Y también he sentido que cuando he querido demostrarle algo a alguien, como que le digo, es para que aprenda la lección, y le hago ver, luego me siento mal. No es que me quede con una sensación muy placentera. No sé qué te pasa a ti, Pablo, con esto. Es un tema que nos interesa mucho. No sé, esperemos que también sea de interés para los auditores, las personas que nos están escuchando, y que pueda servir para que se comuniquen también que sea un tema de conversación con sus cercanos, porque yo reconozco que es un tema difícil, que en realidad creo que con Mónica coincidimos, y seguramente con mucha gente, que hacemos esto de tratar al otro sabiendo que la respuesta del otro está como garantizada, que no voy a tener problemas con el otro, que no me va a generar una tensión, algún tipo de violencia. Pero ¿qué pasa en esos casos cuando la otra persona te responde de mal modo, o está con la cara larga, o simplemente en situaciones más complicadas te responde mal, te trata con violencia?
Entonces pareciera que lo habitual es que uno devuelva la misma violencia o el doble, como para poner el pie encima. Y el registro que queda, la sensación que queda después de eso, puede que sea en el momento una especie de alivio porque uno logró parar la bronca, el atropello de la otra persona. Pero lo que sentimos, o al menos yo creo que debe ser también común a otras personas, es que queda un sabor después que tiene un sabor amargo. Ese registro después lo siento como un sabor amargo. No dan ganas de repetirlo. Quizás muchas veces uno no le da importancia a eso, ¿no? Porque no es que se nos esté repitiendo quizás todos los días, a cada rato. Además que uno ve a lo mejor que eso sucede mucho, o sucede bastante en los ámbitos donde uno se desenvuelve, en los trabajos, en los lugares de atención al público, en el transporte, en el metro, en las micros. Pero uno no queda con un sabor agradable. Entonces, ¿cómo enfocarse, cómo sacar de alguna manera fuerza para decir no voy a responder de la misma manera? Si el otro me responde con maltrato, de manera violenta, yo quiero responder de otra manera, de otra forma. ¿Cómo me puedo motivar? Como decía Mónica, eso yo creo que no sé si sonará un poco entre comillas como egoísta, que nosotros queremos aprender eso de mejor manera, queremos desarrollarlo. Creemos que esto también les gustará desarrollarlo a otras personas, y no nos resulta fácil hacerlo, pero el conversar y reflexionar de esto nos puede ayudar, seguramente, con toda seguridad nos puede ayudar. ¿En qué apoyarnos para que pueda dar un trato distinto a ese trato violento, desagradable de la otra persona? Esto de que uno va siendo más coherente, que uno atiende a su coherencia, como decía Mónica, es un punto muy importante, porque es como que uno va siendo fiel consigo mismo, como con uno necesita tener ciertos principios, ciertos apoyos, ciertas referencias internas, independientes de los resultados, porque son referencias que tienen que nacer en el interior, en el corazón de uno, y cómo uno las cultiva, esas referencias, cómo uno las hace crecer. Bueno, las hace crecer con permanencia, con dedicación, y también con una especie de esfuerzo, de fuerza interna para mantenerse en esa dirección independiente de los resultados. Y eso creo que tiene que ver con la felicidad, de alguna manera, con la felicidad de que uno se vea que puede ser fiel a principios. ¿Y qué principio más importante que sentir que uno está aportando en el mundo con un trato más coherente, con un buen trato a los demás, independiente de los resultados, independiente, como dirían los economistas, de las inversiones que suben o que bajan según el mercado? Súper interesante, Pablo. Yo estoy de acuerdo en todo lo que planteas. Me parece que esto puede ser para nuestros vecinos y vecinas de Pudahuel quizás un tema muy nuevo, o quizás también alguna vez se lo han preguntado. ¿Hasta qué punto uno puede cortar una cadena? Porque esto es una cadena. La sensación que a uno le queda cuando responde en forma reactiva, y no sé, alguien viene y me pega un golpe, y yo le pego 2. Y así vivimos, ¿cierto?, en nuestras relaciones con los demás. Es un encadenamiento, vivimos así. Y no es nada de raro, porque nos pasa, al común de la gente nos pasa así. Sin embargo, esta invitación de empezar a tratarnos mejor, o a tratarnos de otra manera, como le llamamos, con esta moral, que es una moral, la regla de oro, así se llama, que es una moral milenaria, que no tiene que ver con que la haya inventado alguien, sino que más bien la han tomado todas las religiones y todas las organizaciones que desarrollan de alguna manera lo espiritual, y que tiene que ver con que no impone una conducta. La regla de oro, que es, para que nuestros vecinos y vecinas quizás la recuerden, es: trata a los demás como quieres que te traten a ti.
no impone una conducta, no está diciendo, ¡ay, qué mal lo que tú hiciste! No es que estemos juzgando lo que hace la otra persona. Más bien, como Pablo decía, ofrece un ideal, ofrece un modelo a seguir. Es como nos gustaría ser en esta sociedad, vivir así, nos gustaría vivir así, con ese tipo de vida, con ese estilo de vida. Y también nos permite avanzar en el conocimiento de nuestra vida también, porque nos estamos preguntando cómo queremos vivir, cómo nos gusta que nos traten, qué nos pasa cuando tratamos a los otros mal, la sensación que nos queda. Entonces se trata de valores, pero más allá del bien y el mal, yo diría, no estamos hablando de algo que sea en forma de juicio, de que tú seas bueno o mala persona. Eso lo dijimos la semana pasada también. Sino que esto es un tema de ir más allá, ¿cierto? Y tiene que ver con una reflexión profunda acerca del ser humano, de su destino, de hacia dónde va el ser humano, hacia dónde vamos como especie, en términos de nuestro crecimiento como especie humana, en nuestra evolución como especie humana. Por lo tanto, son preguntas de mucha reflexión, pero cotidianas. Yo insisto en que esto puede ser muy nuevo para algunos, pero creo que es bueno que vayamos pensando en que si uno dice que trata bien a los otros, bueno, vayamos viendo si ese trato se condice con el trato que nos damos, que nosotros queremos que nos den a nosotros. Esa es como la pregunta que nos lleva al fondo, digamos. Ahora, la coherencia también es una invitación. La coherencia nos invita a poner en el máximo valor al ser humano y a preguntarnos, bueno, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y qué es lo que hacemos, y cómo eso están en la misma dirección. Si es que no están en la misma dirección, aunque sea un porcentaje de alguna de esas que no están en la misma dirección, lo que llamamos la coherencia o la unidad interna no es posible, digamos. La unidad interna tiene que ser las tres en la misma dirección: pensar, sentir y hacer. Y esto lo podemos hilvanar con el tema de la felicidad y el encadenamiento, porque cuando uno trata al otro como quiere ser tratado, uno se libera, uno se siente bien. Entonces, más allá de esto del bien y el mal, como cosas media judeo-cristianas según nuestra cultura, como decía Mónica, nos interesa mucho atender a nuestros registros, a nuestro sentir. Entonces, cuando uno trata bien al otro, independiente de los resultados, digamos, independiente de la inversión que uno quisiera hacer en la relación con el otro, independiente de manipulaciones que se puedan dar en las relaciones humanas, uno queda con un registro interno de conformidad con uno, de tranquilidad con uno, seguramente de crecimiento, de tranquilidad, crecimiento, y uno seguramente lo volvería a hacer eso. Lo opuesto es que uno quede encadenado, y ese sentimiento se va a notar porque uno a lo mejor ya no va a ir a ver a esa persona, va a evitar verse con ese grupo de personas, va a evitar caminar por ese lugar porque hubo un maltrato, en fin, uno se va a sentir como arrinconado. Y este registro de sentirse bien con uno mismo y con unidad en su interior tiene que ver con la felicidad. Y eso redunda en muchas cosas positivas. Uno es el bienestar de salud, en las relaciones con la gente cercana, el que uno tenga más claridad en sus proyectos, que uno tenga más fuerza en la vida, que ande con más alegría en el vivir, tiene muchos beneficios y tiene que ver con este punto que quería hacer como de hincapié en tener una referencia interna en la vida. No solamente la referencia es complementario con otras referencias que son tan necesarias como un trabajo adecuado, una profesión adecuada, el grupo familiar, en fin, la pareja, todas esas cosas que son tan importantes, pero también tener una referencia con la cual uno guiarse en la vida, y referencia interna, que sería este registro de que mi unidad y mi confianza en mí mismo, mi lealtad en mis principios,
me está haciendo crecer y yo estoy tratando de llevar adelante esa dirección. Continúa con nosotros y regálate un buen trato. Aquí estamos en el programa Un Buen Trato con la entrevista de hoy. Vamos a conversar con Josefina Noriega, una vecina, profesora de castellano o lenguaje, como dirían ahora. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Bien, Pablo, lo más bien. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en nuestro segundo programa y bueno, queríamos tener tu opinión, tu mirada. Bueno, Josefina es una persona que ha trabajado en el último tiempo como relatora en talleres para mujeres emprendedoras acá en la comuna de Pudahuel, y sabemos que tiene bastante experiencia en las relaciones con las personas, con las relaciones humanas, y queríamos desarrollar este tema de la regla de oro, que se conoce como el trato que le damos a los demás, y tratamos de que tratar a los demás como queríamos ser tratados. Y te queríamos preguntar dos cosas. ¿Cómo, según tu experiencia de vida y también laboral, cómo se despierta la necesidad de tratar a los otros como tú quieres ser tratada? ¿Cómo ha sido eso en tu vida? Bueno, yo creo que esta necesidad, como dices tú, de tratar a los demás como quieres que lo traten, parte como yo sé que tengo poco tiempo, a ver si te lo puedo resumir. Yo creo que parte desde muy niña por la necesidad que tiene uno de aceptación, de afecto, de reconocimiento, etcétera, que una necesidad del ser humano en relación con otros, ¿me entendí? Vivimos con la familia, en la población, en el trabajo donde nos movamos, y vamos a estar siempre en relación con otros seres humanos. Por lo tanto, nace la necesidad de ser aceptada, de ser reconocida, etcétera. Entonces, yo creo que esto parte de muy niña, ¿ya? En el caso mío partió con la línea rectora o con la premisa de que amar a los demás como quisiera que me como me amo yo misma, algo así era, ¿ya? Claro. Era un concepto muy cristiano. Entonces eso es como, con el tiempo me empezó a resultar muy difícil. Entonces empezó como una búsqueda de líneas de pensamiento o religioso o filosófico que tuvieran que ver con algo que sea más al alcance, digamos, del ser humano común y corriente, como soy yo y como era yo, ¿ya? Así llegué al siloísmo, en el que se plantean el principio de trata a los demás como quieres que te traten. Entonces ahí era como, tenía un matiz distinto y me parecía más asequible, ¿ya? Yo creo que va la dificultad que le encontraba, que suele extenderse también, el tema de cómo quiero yo que me traten, porque si yo quiero que los demás me traten bien, tengo que empezar a pensar también que cómo siento yo la forma en que soy tratada por los demás, ¿ya? Y eso se convierte en una aspiración, ¿cierto? No en una cosa que uno pueda de la noche a la mañana incorporarla y realizarla. Y yo creo que lo va orientando también a uno es el registro, o como dije anteriormente, lo que siente, ¿cierto? ¿Qué siento yo cuando trato mal a otra persona? O cuando la violento, o cuando, qué sé yo, la discrimino, no sé, ¿cierto? ¿Cuál es el registro que me queda a mí? ¿Cómo me siento? Entonces yo creo que una buena guía también es preguntarse cómo voy yo en la forma en que trato a los demás. Qué importante, ¿no? Eso, qué importante. Es como una referencia que uno va teniendo ahí, una aspiración, como dices tú, de a poco uno lo va pudiendo desarrollar aquello. Y la otra pregunta, Josefina, es ¿por qué elegirías tratar bien a los demás a pesar de que esas personas a uno no lo traten bien? Un poco lo dije tiene que ver también con lo que yo, es como
¿cómo puede ser un rechazo al maltrato o a la violencia, sea verbal, sea de física, de cualquier tipo, ¿no? Si yo me muevo en un sistema o en un medio en que algunos estamos intentando que las relaciones sean de otra forma, un poco más humana, un poco más cálida, un poco más amable, va a surgir la necesidad de que más personas, en lo posible, vayan sumándose a esta correntada, a esta intención, ¿ya? Por lo tanto, yo como profesora primero y después como relatora con mujeres de Pudahuel, maravillosa ella, todas trabajadoras, voy también tratando de ¿cómo se llama?, de convertirme en una pequeña lucecita ahí en el lugar en que estoy, ¿cierto? Okay. Y eso siempre va haciendo, va dando la oportunidad que otras personas se expresen de la misma manera o se traten de relacionar de la misma manera. Ya, sobre todo cuando hay mucha desorientación, mucha necesidad de apremiante, a veces se pierde el norte y necesitamos, para empezar, respirar profundo, ¿cierto? Centrarnos en nosotras mismas y ir atendiendo un poquito lo que nos está pasando en la relación con otra, y ir sugiriendo, ¿cierto?, que hay otra forma de trato, hay otra forma de relacionarse y de ir creciendo juntas. Yo creo que hoy con las mujeres ha sido una experiencia muy linda. Yo tengo los mejores recuerdos de mi trabajo y de mi relación sobre todo con mujeres de ahí de la comuna, porque se producía al interior de los talleres, se iba produciendo como una cierta calidez, un cierto afecto, que a veces expresado hasta con abrazos calurosos, ¿ya? Entonces todo eso se va, hay ahí, como podríamos decir, un intento de ir entregando algo que para uno ha sido bueno, que en este caso para mí, ¿me entiendes? Que tiene que ver con ir aprendiendo a preguntarme cómo quiero yo ser tratada, cómo puedo hacerlo yo con los demás, y también una cierta flexibilidad al saber que los cambios no son de un día para otro tampoco, ¿cierto? La idea es mantener una intención que tiene que ver con la relación con los demás y de humanizar un poco más las relaciones interpersonales. Bueno, yo creo que perdón, dime. No, que buenísimo lo que nos has podido contar, Josefina, que esa lucecita que tú hablas siga creciendo en ti y alrededor. Te agradecemos un montón por tu tiempo, por tu experiencia y por compartir todo esto que nos has contado hoy en día. Te mandamos un gran abrazo de acá del programa Un Buen Trato y agradecemos mucho tu tiempo. Oye, gracias, y ha sido un placer. Cariño a la Mónica, a ti y a toda la gente de esa radio que es radio comunitaria y de la comuna de Pudahuel. Por lo tanto, cuenta con mi afecto y mi reconocimiento, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien. Igual tú. Chao, chao. Chao. Tomar acción para transformar realidades y construir un futuro más humano. Un buen trato. Por Comunitaria Radio. Estamos en el programa Hagamos un buen trato. Empecemos por tratarnos bien. Esa es nuestra máxima aspiración. Queremos avanzar hacia ese buen trato y partiendo por nosotros mismos, por nuestro pequeño medio inmediato, nuestra familia, nuestra comuna. Y bueno, ¿crees que hagamos una meditación? Sí. Entonces te invito, Pablo, y los invito a todos, a todas las vecinas y vecinos, amigas y amigos, chiquillos, chiquillas, si es que hay alguien que nos va a escuchar también en su celular, va a su casa o está en la calle. Queremos que esto también sea un espacio donde podamos hacer un pequeño y un breve silencio. Y eso lo vamos a hacer tomando un lugar
donde podamos estar, no sé si vamos a estar muy en silencio, pero sí vamos a callar nuestra cabecita, vamos a tomar contacto con nuestra cabeza, con los pensamientos. Vamos a tomar contacto con nuestro corazón, con las emociones que estamos teniendo. Uno tiene muchas emociones en un momento, todas distintas, unas se contraponen con otras, pensamientos. Y también vamos a tomar contacto con nuestro cuerpo que tiene unas tensiones que ya tenemos grabadas. A veces es en los hombros, en el pecho. Y vamos a invitarlas a tomar una bocanada de aire. Vamos a tomar ese aire por la boca, como llevando aire al corazón. Tomamos aire profundo. Y lo llevamos a nuestro pecho, a nuestro corazón. Ahí nos vamos a preguntar: ¿cómo trato yo a los demás? Si quiero que me ayuden, ¿cómo ayudo yo a los demás? Si soy un hombre, ¿cómo trato a la mujer? ¿La trato como quiero que me traten? Vamos a pedir con esta misma bocanada, tomando el aire nuevamente, llevándola a nuestro corazón, y vamos a pedir por aprender a tratar a los otros como queremos ser tratados, para ayudar a otros, para tratar a los demás desde ese registro de coherencia, atendiendo a cómo me siento, a cuál es la sensación cuando trato bien a otros. Vamos a dejar esta bocanada, este pedido, que es como una oración, que se quede allí en el corazón, y lo vamos a dejar para la semana, para que cada uno medite y nos envíe sus mensajes, comentarios, si es que tuvo alguna experiencia con esta bocanada, con esta ceremonia. Qué lindo, Mónica, el momento. Ojalá que haya sido inspirador y útil para las demás personas. Así que muchas gracias. Que tengamos una muy buena semana. Repetimos el número de WhatsApp: 569-7966-9110.
79669110 para que envíen sus comentarios, sugerencias, cualquier indicación que nos quieran dar. Agradecemos al equipo de Radio Comunitaria TV por su disposición y bueno, que tengamos una buenísima semana. Paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría. Nos vemos la próxima. Que estén bien. Escuchaste media hora de inspiración y bienestar en tu programa radial Un Buen Trato por Comunitaria Radio. Pudahuel, sonidos del buen vivir.